Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Estadística Básica con R. Si han estado viendo los últimos videos, deben saber que hemos hablado recientemente de las medidas de tendencia central. Ya mencionamos a la moda, la media aritmética, la mediana, la media geométrica y el turno de hoy es para la media armónica. ¿En qué consiste la media armónica? Bueno, obviamente es una medida de tendencia central, pero cuya particularidad es que tiene un uso muy puntual, muy especial. Es la que debemos usar si nosotros necesitamos promediar velocidades o pues tasas de cambio en general. Una velocidad es en el fondo una tasa de cambio, como también por ejemplo un caudal o una tasa de producción, bueno, en fin, etcétera. Matemáticamente la definimos de la siguiente manera. La media armónica es igual al total de datos dividido entre la sumatoria de los recíprocos de los datos. Y ya, eso es todo. Vamos a mirar cómo emplearíamos o aplicaríamos esa formulita en R. Implementaríamos, sería mejor la palabra. Entonces, digamos que tengo un conjuntico de datos sencillo. Empecemos con algo bastante simple. Digamos 4, 7, 2, 3, 4, otra vez 6. Listo, este es mi conjunto de datos. Y yo quiero calcular la media armónica de estos. Bueno, pues lo que tengo que hacer es simplemente, recuerden, primero necesito la cantidad de datos. Length de X, esa sería la cantidad de datos que debería darme un 6. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, tiene que ser 6. Bueno, sobre la sumatoria de los recíprocos de los datos, la suma de 1 sobre x. Y ya, eso es todo. La media armónica correspondería en este caso para estos valores a 3.652174. Ahora, dentro del abanico de funciones estadísticas que trae R por defecto, desgraciadamente no hay ninguna para calcular la media armónica. Sin embargo, pues ya sabemos cómo hacerlo. No obstante, si queremos usar una función ya prediseñada, prefabricada, tendríamos que recurrir a una librería como Psic, que tiene una función llamada harmonic mean, y simplemente le indico cuál es el vector. Y ya, mírenlo, ese sería el vector, perdón, la media armónica de este vector de datos. Nótese que coincidió perfectamente. Ahora, si nosotros tenemos un conjunto de datos y yo le quiero calcular a ese conjunto de datos, bueno, a una variable específica de ese conjunto de datos, la media armónica, ¿cómo haríamos? Sencillo, bueno, voy a utilizar la base de datos de los pingüinos de Palmer, la base Penguins, que se la voy a mostrar aquí rápidamente por si de pronto no la conocen, se las presento. Por allá en el 2007, 2008 y 2009, unos científicos se fueron a la Antártida, concretamente al archipiélago de Palmer, a estudiar pingüinos. Entonces, agarraban un pingüino, determinaban de qué especie correspondía, en qué isla, anotaban en qué isla, lo capturaron, le dan la longitud del pico, el grosor del pico, la longitud de la aleta, el peso del pingüino, el sexo del pingüino y también anotaban el año en que el pingüino lo capturaron para hacer el estudio. Listo. De eso se trata. Tiene varias variables de tipo cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema. Aquí vemos que hay varios valores perdidos, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a dejarlo así para precisamente considerar una pequeña situación acá. Entonces, digamos que voy a calcular dentro de las variables, calculemos la primera que aparece aquí, la longitud del pico. Entonces voy a seleccionar Bill Length en milímetros. Esta es la longitud del pico de los 344 pingüinos. No sé si se dieron cuenta hace un momento. Bueno, voy a volver a ponérselos. 344 pingüinos, 8 variables estudiadas. Esta es la longitud del pico de esos pingüinos. Listo. Ahora, si yo le quiero calcular la media armónica de esos señores, pues bueno, puedo utilizar aquí el operador tubería y escribo psic. Bueno, no sé por qué no me lo reconoció de una. Harmonic mean y ejecutemos. Y me dice 43.2384. Nótese que esta variable tenía algunos valores faltantes y aún así calculó. Muy seguramente los omitió. A ver, na.rm, si yo le digo true,
Y si yo le digo false, me marca la línea. Sí, correcto. Entonces, quería asegurarme de eso. Uno tiene que tener en cuenta de que a veces en algunas funciones uno tiene que tener cuidado si, no, si aparecen valores faltantes. Si aparecen valores faltantes, entonces uno tiene que estar pendiente de que posiblemente necesite este parámetro. Aquí se los dejo por si las moscas. Aunque según veo, esta función harmonic min tiene por defecto activado este parámetro como true. A ver, veamos en la ayuda. Harmonic punto min. Listo, del paquete psic, argumentos. Bien, y efectivamente me dice que por defecto está como true para remover los valores faltantes. Y incluso tenemos un pequeño detalle. Aparece un parámetro llamado 0. Dice que si es verdadero, entonces si hay algún valor 0 en nuestro conjunto de datos, me retorna un 0. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta ese detalle? Miremos nuevamente la fórmula de la media armónica. Como aquí tenemos los recíprocos de los valores, es decir, 1 sobre el primer valor, más 1 sobre el segundo valor, más 1 sobre el tercer valor, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno de esos valores es 0, esta división se indetermina. Entonces me está indicando que esta señora tiene un parámetro llamado 0 que hace que si se me aparece por aquí un 0, no sé, digamos acá, ella me devuelva un 0, aunque técnicamente hablando no es un valor real. ¿Por qué? Porque sabemos que sería una indeterminación. No existe el 0 como tal. La división por 0, perdón, no está definida. Bueno, entonces esto sería para datos no agrupados. Ahora vamos a ver qué pasaría si hablamos de datos agrupados. Es decir, supongamos que yo no tengo los datos en bruto, sino que me dieron una tabla de datos agrupados, porque claro, lo ideal es que si tenemos los datos en bruto, pues aprovechemos y con eso calculamos el valor exacto. Entonces, si yo tengo una tabla de datos agrupados y me dicen a partir de esta tabla determine el valor de la media armónica, ¿yo cómo procedo? Bueno, vamos a ver. Aquí no está la fórmula para calcular la media armónica para datos agrupados, pero les comento aquí rápidamente. La forma es sencilla, es como calcular una especie de media ponderada. Me explico. Entonces, ya sabemos nosotros que la forma de calcularla sería así. Ups, perdón. Ups, me pasé. La longitud del conjunto de datos. En este caso, ¿cuál es la longitud del conjunto de datos? Es 200. Bueno, entonces longitud 200. Listo. La suma de 1 sobre x. Pero yo no tengo los valores x. Yo lo que tengo son las marcas de clase y tengo las respectivas frecuencias. Entonces, lo que voy a hacer yo es, bueno, en este caso esta tabla yo la llamé TV. De manera que si pongo TV dólar, aquí me salen todas las columnas, peso, MI, FI, HI, etc. Por cierto, ustedes no saben, si no vieron de pronto el video de tablas de datos agrupados, pues les comento. Estos son unos datos que, pues, la verdad sea dicha, nos los inventamos o le pedimos a R que se los inventara, que corresponden a un hipotético caso de que estamos haciendo una campaña de salud y estamos atendiendo a un conjunto de personas. Bueno, listo, son 200 personas en total y a esas personas se les hicieron algunos, digamos que exámenes de rutina, entre esos se les determinó el peso, se les pesó. Y claro, 200 personas y tantos pesos posibles, entonces simplemente lo que hicimos por comodidad fue agrupar datos. Las personas que pesaran entre 43 y 47 kilos, listo, fueron una de esas 200. Entre 47 y 51, bueno, tuvimos 3 personas. Entre 51 y 55, 27 personas. Entre 55 y 59, 49. Bueno, ustedes ya entendieron. Y con esos datos, ¿sí?, que están aquí en esta variable llamada peso, listo, que voy a hacer una cosa acá, peso, voy a ejecutar esta línea para que más o menos vean los datos. Entonces, 58.4, 62.5, estos son los 200 pesos de esas 200 personas. Listo. A ver, me regreso para acá.
Y entonces lo que hicimos fue, bueno, listo, organizamos la tabla y tenemos estas columnas. Entonces, lo que vamos a hacer, si vamos a calcular una media armónica ponderada, es como calcular una media armónica ponderada. Entonces, lo que hacemos es esto. En vez de X, voy a poner las diferentes marcas de clase, es decir, PT, signo dólar y MI. ¿Listo? PT, porque si ya... Ah, no, es TB, perdón, TB, qué pena, TB, con razón no me... TB, listo. Ahora, y aquí en vez de 1 ponemos las diferentes frecuencias. Entonces, TB, signo dólar, FI. Y de esta manera calcularíamos la media armónica de este conjunto de datos que me lo entregaron ya resumido en forma de tabla. Listo. Vamos a ver cuánto nos da. 59.7555. Pero voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar que afortunadamente yo tengo el peso original, todos los pesos para determinar un valor más real, porque, y vuelvo y se lo repito, les he dicho muchas veces esto, cuando uno hace datos agrupados, análisis de datos agrupados, uno gana comodidad, uno gana practicidad, pero va a tener que sacrificar algo, y ese algo es la precisión. Entonces vamos a ver qué tan alejado está este valor con el, entre comillas, digamos, lo real. ¿Listo? Entonces voy a utilizar psic, harmonic mean de peso. Listo, el valor real sería 59.70164 y el valor estimado, ¿no es cierto? Fue 59.7555. Bueno, eso es lo que sacrificamos, un poquito de precisión, que afortunadamente pues no fue mucha, la precisión sacrificada en pro de tener un poquito más de comodidad y practicidad. ¿Listo? Bueno, entonces con esto damos por terminado el asunto de la media armónica, ¿sí? Ah, por cierto, yo les iba a comentar algo y voy a hacerlo un poquito tarde, pero lo voy a hacer porque es que a veces uno no comprende para qué realmente, qué significa esa cosa. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacerlo por acá. Para entender la media armónica, imaginémonos el siguiente ejemplo. Digamos que yo voy de una ciudad A, pues voy a poner aquí, voy de una ciudad a una ciudad B y me regreso. Están separadas, pongámosle 120 kilómetros entre sí. ¿Listo? Entonces, de ida me voy a 40 kilómetros por hora y me regreso a 60, pongámosle 60 kilómetros por hora. Entonces, vamos a determinar cuál es la velocidad promedio de ese viaje. ¿Listo? Entonces, la idea es sencilla. A ver, ¿será que si yo digo promedio de entre 40 y 60, que obviamente me va a dar 50, esa es la velocidad promedio del viaje? ¿Esa es la velocidad real? Vamos a ver. Entonces, la media armónica voy a poner otra vez aquí. La media armónica me dice que la velocidad promedio real de un viaje de este estilo es de 48 kilómetros por hora. Vea pues, ¿de dónde salió esa discrepancia de esos 2 kilómetros por hora? La idea es muy sencilla. Entonces, si son 120 kilómetros, ¿sí o no? 120 kilómetros que me voy a 40 kilómetros por hora, pues de ida voy a gastarme cuántas horas. Entonces voy a ponerle aquí ida. De regreso también van a ser 120 kilómetros, pero yo me voy a venir a 60 kilómetros por hora. Regreso. Entonces, de ida me voy a gastar 3 horas, obviamente, y de regreso me voy apenas a gastar 2 horas. O sea que la velocidad promedio serían los 240 kilómetros en 5 horas, 3 y 2 son 5, de manera que la velocidad promedio real son 48. Entonces resulta que eso es lo que nos dice la media armónica. Sí, bueno, eso es una interpretación, eso es como un caso del mundo físico en donde vemos cómo funciona realmente la media armónica, o sea, tiene sentido.
Por eso decimos que lo utilizamos para calcular o promediar velocidades o promediar en general tasas de cambio. También sería, como yo les decía hace un rato, como con un caudal o con una producción, ¿sí? De artículos, bueno, cosas así. Bueno, ahorita sí me despido, no les voy a quitar más tiempo. Espero que hayamos aprendido mucho, que este video les haya gustado. Si es así, respondan por favor con un like y se suscriban si no lo han hecho. Muchas gracias por su atención y un feliz día.